Bueno, pues nos habíamos quedado en el salto de subrutina en modo registro. Ya vimos en el video anterior en modo PC Relative. El problema es que se me trabó la máquina y pues bueno, vamos a seguir con el modo registro. Dijimos que en el modo que cuando se trata del modo registro, este bit del 11 aparece en cero. Esa es la diferencia. Entonces, si ese bit aparece en cero, lo que se va a cargar en el program counter es el contenido del registro dado aquí con los bits del 8 al 6. En modo registro, así es, siempre es con los bits del 8 al 6. Y bueno, como estamos hablando de un salto a subrutina, siempre por default se tiene que cargar primero el registro 7 con el valor que tenía el program counter para poder establecer un linkage que nos traiga de regreso a la rutina original, al programa original. Entonces, ese es nuestra operación. Ya explicamos todo esto, qué cosa es el linkage y cada una de estas cosas en el video pasado. Entonces voy a ir un poco más rápido aquí. Entonces pues el opcode es el mismo. Este es el bit que hace diferente una u otra instrucción. Pues en el caso de salto desde de establecer desde un registro la dirección que se va a cargar en el PC, en el program counter, pues se hace con los registros de 8 a 6. Entonces pues esta es la operación. Aquí está un ejemplo. Como aparece aquí un 5 en los bits de 8 a 6 del registro de instrucción, entonces lo que estamos haciendo es esto por default. R7 recibe a program counter y luego program counter recibe lo que contiene R5. Es una transferencia muy simple que en el hardware pues involucra primero esto que voy a poner aquí. Primero program counter envía lo que tiene al registro 7, obviamente bajo el comando del control, y después en una segunda en un segundo ciclo, en una segunda fase, este el program counter ahora va a recibir lo que tenga el registro 5, así como se marcó aquí en el ejemplo, ¿no? El registro 5. Entonces se va a ver involucrada pues esta línea de aquí y esto más cero, ¿no? Porque es el contenido de un registro. Entonces estas dos partes son las que se ven involucradas y obviamente cómo se activa cada parte pues está en el diagrama de control. Perdón, sí, en el diagrama de estados de la unidad de control. Entonces, vamos a seguir adelante. Pues esas son las partes involucradas en esto. Recordemos pues que el salto a subrutina se utiliza pues cuando hay partes repetitivas dentro de un programa. Es una estrategia útil porque se permite ahorrar espacio en la memoria. Aquí hay un ejemplito simple, ¿no? Este es nuestro código, este es el espacio de memoria que ocupa nuestro código y vamos a ejecutar la tarea A varias veces. Hacemos la tarea X, estamos instrucción por instrucción, voy a ir aquí este, haciendo esto, ¿no? Vamos instrucción por instrucción, primero esta instrucción, después esta, todo corresponde a la tarea X. Y de ahí tenemos que hacer la tarea A, instrucción por instrucción, y luego seguimos con esto de aquí, y después volvemos a hacer otra vez la tarea A, y después vamos con la sección Z del programa, y después otra vez la tarea A. Pues obviamente es mejor hacer una subrutina para ejecutar A las veces que sea necesario y almacenar esa tarea A bien clasificada, bien separada del resto, pues en un pedacito de memoria separado que ocupa un pequeño espacio. Entonces así se ahorra utilización de memoria. Entonces vamos a la tarea X, aquí necesitamos llamar a la tarea A, pues hacemos un salto a subrutina y vamos hacia el pedazo de memoria donde está la rutina A.
y ejecutamos, y siempre el linkage se establece con red, porque dijimos red nos hace saltar hacia lo que tiene el registro 7, y el registro 7 pues contiene la dirección donde estábamos originalmente en nuestro programa. Obviamente cuando estemos en la sección X o en la sección Y o en la sección Z de nuestro programa, debemos saber eso, debemos estar conscientes de que el registro 7 va a servir para establecer el linkage, entonces hay que desocuparlo. Bueno, entonces pues esa es ¿cómo se llama? El establecimiento del linkage. Así que aquí hay un ejemplito de cómo se haría. Pues saltamos a subrutina, ejecutamos A, regresamos otra vez aquí, saltamos a subrutina, regresamos a este return, es con red. Y bueno, pues esa es la utilización. Ya vimos aquí cuáles son las partes principales involucradas en nuestro procesador, en nuestro data path. Y bueno, pues estas partes que siguen de las láminas, estas partes que siguen aquí, resumen en lo que ya he estado explicando en todos los videos anteriores. Entonces las voy a leer rápidamente y ustedes usen estas láminas como referencia y obviamente pues los videos, ¿no? Como referencia para ver cómo opera cada parte y para que hagan su diseño de manera lo más clara posible, ¿no? Entonces recordemos, las flechitas rellenas son data path, son ruta de datos. Las flechitas que no están rellenas son señales de control. Entonces no se pone la conexión de cada alambre con la unidad de control de las flechitas vacías, porque si no se va a ver terrible esto, se va a ver lleno de rayas, lleno de líneas. A pesar de que es un diseño muy simple, muy simplificado, von Neumann, quedaría bastante engorroso si se pone todo. Entonces por eso el datapad se está presentando así y con pedacitos más separados, ¿no? Aquí del lado derecho estoy mostrando lo que tiene el proyecto, ¿no? Entonces el proyecto ya tiene el datapad completo con todas estas partes que apenas vamos a ver, con la conexión para el branch enable dada aquí, con los multiplexores para los registros de este lado. Entonces este es el datapad total, ¿no? Pero bueno, pues sigan teniendo en cuenta esto que mencioné. Entonces respecto a las flechas, pues así es como se entiende. Los buffers tri-estado que aparecen aquí, ya mencioné en otra lámina cómo se entienden esos buffers. Permiten llevar una palabra de 16 bits de datos, son acceso al bus. Cada uno marca un acceso al bus en cada ciclo. Nosotros habíamos mencionado que íbamos a utilizar mejor multiplexores en lugar de buffers tri-estado, porque para hacer un poco más más general o más independiente del sintetizador el diseño. Sobre todo porque si se mapean buffers, a veces el sistema ocupa los buffers del FPGA y no tiene muchos. Bueno, entonces preferible utilizar con multiplexores en cuanto sea posible, y en este caso sí se puede. Dice, la estructura que debe contener al valor siendo suministrado tiene que ser puesto a 1. O sea, cada registro que reciba un valor suministrado debe ponerse en 1 su enable. Entonces todos estos son los enables. Aquí aparecen los enables de los registros. Cada vez que haya una operación de guardar o de atrapar un dato en un registro, pues es con su correspondiente enable. Ajá. ¿Qué más hay aquí? Dice la R, con respecto a la R de la memoria. Dice el read, para leer desde la memoria o para escribir hacia la memoria. RW, read o write, se debe poner en 1 o en 0, dependiendo de cómo esté diseñada la memoria. Entonces dice, la señal R viene desde la memoria y le dice a la unidad de control cuando la memoria ha finalizado su lectura. Esto es muy importante y esto está en la tarea 6, me parece, en la tarea 6 del proyecto. Pues aquí tengo el proyecto. A ver, vamos a ver.
Lo de la memoria está en este register file. El código de la comparación entre instruction register y branch enable es el 5 es la unidad de control, el 6 la memoria. El 6, ustedes revisen bien aquí toda la explicación que está respecto a la memoria. Y entonces, fíjense que hay esta señal R que está aquí, es para decir cuando la memoria ya leyó. Hay una parte interesante que es que cuando se hace una descripción de memoria utilizando el lenguaje de descripción de hardware, las plantillas del lenguaje de descripción de hardware, puede que no se mapee, puede que no se utilicen los bloques de memoria del FPGA, sino que se utilice la memoria distribuida que está en los bloques básicos. Y entonces en ese caso no conviene, ese caso no conviene, porque va a ser un diseño que se va a gastar todos los recursos del chip. El chiste es, particularmente para este proyecto, el chiste es que cuando ustedes hagan la memoria, logren que se mapee a un bloque de memoria o a varios bloques de memoria del FPGA. Se van a utilizar varios bloques porque los tamaños no precisamente coinciden. Entonces esta memoria es un poquito más grande que los bloques de memoria que trae el FPGA, y entonces va a usar varios de ellos para formar a esta. Bueno, y entonces cuando ustedes la formen deben caracterizar, deben hacer una prueba, un test bench especial para esta memoria, para que sepan pues en cuántos ciclos tarda en cargarse un dato aquí, y también cómo se llama, cómo opera cuando se está escribiendo al mismo tiempo que se está leyendo de la misma dirección. Si se escribe, si en el momento en que se va a escribir un dato aquí, también se está leyendo un dato desde la misma dirección, en la misma dirección. Estamos escribiendo en la misma dirección y leyendo el dato de la misma dirección. Eso se llama read when write o read when writing, algo así, ¿no? Ustedes revisen en la literatura de Intel esta definición. Me refiero a la literatura de Intel porque el FPGA pues es de Intel, el que está aquí en el proyecto. Aquí yo en el proyecto les mencioné que chip FPGA el Cyclone FP, EP4C, etcétera, ese es de Intel. Por eso es que menciono que ustedes revisen esa literatura. Y entonces, bueno, si nosotros vamos a leer al mismo tiempo que escribir en una cierta dirección, ¿qué valor sale aquí? ¿El que se está escribiendo justo ahorita o el que se había escrito antes? ¿De acuerdo? Entonces, si el que sale aquí es el que se había escrito antes, se llama old data. Old data. Y si el que sale aquí es justo el que se está escribiendo, entonces es new data. New data. Y en ese caso quiere decir que hay una lógica combinacional hacia acá. Bueno, establecer este criterio puede que haga que el código no se entienda y el sintetizador no mapee la memoria correcta, el bloque de memoria correcto. ¿Por qué? Pues porque ya esto de aquí viene predefinido, en este chip viene predefinido. Me parece que las memorias aquí son old data. Entonces, eso se debe tener en cuenta. Se debe buscar muy bien, la tarea que ustedes tienen es pues revisar también los tipos de memoria, revisar la literatura en pocas palabras, los tipos de memoria que se pueden mapear. Hay memorias que son que se llama de puerto simple, como esta, que es de un solo puerto, tiene un puerto para direcciones y un puerto para datos, y ya, de un puerto simple. La memoria de puerto simple más fácilmente mapeable en estos kits es una que tiene dos registros, uno para suministrar y uno para meter hacia la memoria. De acuerdo, entonces aquí fíjense que el suministro y sacar y meter datos se hace con el mismo registro. Veamos este diagrama que es más simple de ver aquí en el proyecto. Aquí.
Entonces, si ustedes se fijan, el registro es el mismo y hay un multiplexor para poder precisamente multiplexar si lo que va a ir, lo que llegó aquí a este registro venía del bus y va hacia la memoria, o bien si lo que llegó a este registro viene de la memoria a través de este multiplexor, o sea, viene de la memoria y va hacia el bus. ¿De acuerdo? Entonces para eso está esto. Muy bien, pero como dijimos, ya estas memorias ya son, si queremos usar un bloque de memoria que ya está en el FPGA, en el chip, o de los bloques de memoria que ya están en el chip, entonces probablemente esto, hacer este arreglo, le provoque que se necesiten más ciclos, porque estas memorias de por sí son síncronas en el FPGA. Entonces ustedes van a tener dos opciones, o bien crear este arreglo con una memoria que ya es síncrona de por sí. Entonces podría tomar tres ciclos, tres ciclos de escritura. Un ciclo para que este registro obtenga el dato, otro ciclo para que esta memoria síncrona meta el dato y otro ciclo pues para que esta memoria saque el dato para acá. ¿De acuerdo? Entonces ustedes tienen que caracterizar bien en el ejercicio 6 cómo es su memoria. Si ustedes deciden, y les mencioné hace rato, hay dos opciones. Si ustedes deciden hacer la memoria con el bloque de memoria del FPGA y con esta estructura de aquí, con este arreglo de aquí, entonces pues deben caracterizar bien en su ejercicio 6 cómo opera la memoria para que ustedes sepan cuando cuando esta señal R va a decir que la memoria ya está segura, que ya acabó de leer o que ya acabó de escribir. ¿De acuerdo? Puede tomar más ciclos de lo que tomaría normalmente. ¿De acuerdo? Si estuviera construida directo como manda Intel en su dispositivo FPGA, el particular para este proyecto. Bueno, entonces eso se debe tener en cuenta y no solamente en este proyecto, sino en general cuando se están haciendo diseños. Se debe saber pues en qué tecnología se va a mapear el diseño para saber qué características tiene la plataforma final donde se va a poner el diseño, qué características tiene para mejor ajustar el diseño a esa plataforma y que queden pues bien hechas las cosas. Entonces una opción es esta, construir este arreglo con estos multiplexores y una memoria, un bloque de memoria del FPGA. En el ejercicio 6 ustedes deben caracterizar esta memoria, cómo funciona, cómo opera y, y generar esta señal R, porque me parece, yo estuve revisando hace poquito, pero no rápidamente, yo estoy haciendo un diseño de un descompresor de señales electrocardiográficas para que se puede mapear. Usualmente este descompresor se usa en la literatura en un nodo fijo, en una terminal fija, en una PC, una computadora fija. Y ya pues puede ser un servidor fijo que está ahí corriendo un algoritmo muy pesado. Y entonces uno de los retos es cómo podemos hacer esto en un nodo móvil de manera con un procesador muy pequeñito y que pueda mapear de manera rápida el proceso de descompresión, que es bastante complicado. Entonces pues estoy probando una de las opciones y necesito pues necesito un bloque de memoria. Entonces esa es parte de mi trabajo que yo les dejé a ustedes aquí de tarea. ¿Cuál es el trabajo? Pues revisar en qué chip se va a mapear para revisar las características de la memoria que se tienen ahí en ese chip y entonces utilizar la mejor memoria que se pueda con pocos ¿cómo se llama? Registros, ¿no? Hay memorias pues que son de doble puerto, genuinas de doble puerto, donde tienes un puerto, dos puertos de direcciones y dos puertos de datos. Y entonces tú puedes meter dos direcciones o especificar dos direcciones y sacar un dato y meter otro simultáneamente. Entonces todas las variedades de memorias que se pueden mapear se deben revisar por Intel, ¿no? Se deben revisar por ustedes en la literatura de Intel o del fabricante que ustedes estén utilizando. En esta tarea pues es de ese chip porque ese es el que tiene la escuela. Y obviamente pues no esperábamos que estar en esta cuarentena en esta situación tan terrible, ¿no? Y bueno, pues mientras incluso ustedes ya hasta podrían utilizar cualquier otro chip porque no vamos a revisar esto en físicamente.
porque pues se asume que ustedes a lo mejor no tengan acceso a estos kits, no se podría ni pedir, no conviene, pueden haber retrasos en las entregas, etcétera. Entonces eso no es necesario. Así que, bueno, regresando, pues es importante revisar qué tipo de memoria se va a usar en el chip correspondiente. Y la otra opción pues es modificar un poco para poder utilizar una de las memorias ya mapeables, fácilmente mapeables en el chip. La que yo les decía que se puede es pues con un registro memory address y dos registros aquí MDR. Un MDR es para meter datos, otro MDR es para sacar datos. Y esa funciona muy parecido a como funciona, bueno, de hecho igual como funciona un registro. Que en un ciclo de reloj metes y en un ciclo de reloj sacas lo que tienes. Y pues sacas el dato que estaba almacenado y metes el nuevo. Es all data. O sea, básicamente como un registro. Así funciona esta que les menciono ahí, que vienen en los ejemplos. Pero deben ustedes revisar esto. No voy a hacer yo la tarea por ustedes. Entonces ustedes deben revisar esto. Y si ustedes usan o recurren a ese tipo de memoria, pues lo que tendrían que hacer ahora es es como se llama, es modificar aquí el datapad un poco, pues para sustituir este MDR que está aquí por los dos que serían de esa memoria mapeable. Dos registros, uno para salir, uno para acá. Este multiplexor no existiría, sino que en lugar de poner multiplexor input output enable, tendrían ustedes dos señales de enable, una para el MDR de entrada y una para el MDR de salida, y la unidad de control pues activaría esos dos dependiendo. Entonces tienen ustedes pues estas dos opciones: o bien generan esta R con un circuito por separado, haciendo la caracterización de la memoria, que ahora tomaría un poquito más ciclos porque esta de por sí es síncrona, o bien usar una de las memorias ya mapeables fácilmente al chip FPGA y alterar un poquito el datapad aquí para que funcione pues de la manera que se ha explicado en los videos. Ustedes tienen la libertad de hacer como mejor les convenga. De acuerdo, todas esas modificaciones deben quedar reportadas en el proyecto. Otra tercera opción que yo no recomiendo, pero pues ustedes pueden usar, es tratar de mapear esto así tal cual como está, aunque la memoria salga utilizando todos los recursos del FPGA, porque no pudo usar el bloque de memoria del FPGA. Eso no se recomienda, no se debe hacer, pues porque se deben utilizar los recursos adecuados del FPGA. Pero puede que pase eso y entonces pues ustedes revisen sus códigos en ese caso, ¿no? Porque traten de utilizar el bloque de memoria. Lo que estoy diciendo es que si no pueden hacerlo, pues reporten lo que puedan en ese aspecto, y pues obviamente yo lo voy a tomar en cuenta, pero se debe tratar de resolver así. Entonces la R pues daría, en el caso de que ustedes hagan tal cual este diagrama con un bloque de memoria del FPGA, entonces deben contar cuántos ciclos toma escribir y cuántos ciclos toma leer, y esto pues un circuitito separado que le avise a la unidad de control, o bien la unidad de control misma tener en cuenta cuántos ciclos toma esto. Ajá, y la otra opción pues es utilizar una de las memorias ya dadas del FPGA que está ligeramente distinta a este arreglo, y entonces acondicionar este arreglo para que funcione correctamente. Entonces pues eso con respecto a la memoria. Vamos a seguir adelante viendo nuestra aquí nuestra distribución del datapad. Entonces aquí dice, source 1 y source 2 son los códigos de 3 bits para el banco de registros. DR es el código de 3 bits para especificar el destination register, source register y destination register. Estos ya los mencioné antes cuando estábamos viendo sobre las transferencias de datos. Entonces pues se deben identificar cada parte. Estos multiplexores, el SR2 MUX permite hacer seleccionar qué dato va a entrar al puerto B de la ALU
dependiendo del modo de direccionamiento, si es modo directo, inmediato o modo por registro, ¿no? Si es modo por registro, pues viene del banco. Si es modo inmediato, pues viene directamente de la instrucción. Entonces, aquí esto es la lógica. Esta lógica de aquí es para poder identificar cada vez que un dato, cada vez que un valor se carga aquí en el banco de registros, identificar qué valor era, si era negativo, si era cero o si era positivo. Entonces estos códigos pues son los condition code. Fíjense que a pesar de que están bien separados del banco de registros, aquí el banco de registros y aquí la lógica, pues ambas salen del mismo bus, así que básicamente están operando sobre el mismo dato. Así que si hay un dato aquí de 16 bits, es el mismo que está aquí. Y es obviamente cuando entre al banco de registros, aquí mismo va a saber que cómo era, si era negativo, si era positivo. Entonces por eso, esa es esta lógica de aquí. Entonces, todo esto ya fue explicado a conciencia en los videos anteriores. Aquí tómenlo nada más como una referencia de repaso, ¿no? PSMux, acuérdense, esto lo vimos en el video anterior, que es cuando se utiliza, pues, cuando el program counter se va a activar, ya sea por un dato que viene, se va a cargar, o sea, cuando se va a hacer un salto, una instrucción de control. Si el dato viene desde la memoria, pues se activa esta parte. Si el dato viene calculado de manera directa, pues viene de aquí. O si viene de los registros, pues viene de aquí, alambrado con 0 acá. O si es el flujo tradicional, si no hay cambio en la ruta de control, pues entonces se enruta a este lado de aquí. Ese es el PCMux. Y el MARMUX, pues es para llevarle los datos a la memoria. Y ya puede ser que sea datos igual calculados con este sumador, que es el que calcula las direcciones, o bien de este lado para el vector trap, para la vectorización en el caso de trap. Eso también ya lo vimos en el video anterior. Entonces, esta parte, este es el sumador de propósito especial para calcular los modos de direccionamiento. Y entonces, pues se debe tener en cuenta estos multiplexores para los diversos modos de direccionamiento. Recordemos, ya revisamos todas estas partes por separado en los videos anteriores, entonces revisen eso. Con respecto a estas partes, a estas compuertas triestado, a estos buffers triestado, pues aquí hay un ejemplo de una descripción de un buffer triestado en VHDL, que es básicamente pues darle a conocer al sintetizador que en algunos casos pues no importa perdón, que es una alta impedancia lo que se espera. Este es el valor de alta impedancia en el tipo de datos STD Logic. Entonces pues lo que se está haciendo es usar el tipo de datos STD Logic con su valor alta impedancia y descrito de esta manera. Entonces, ¿cómo se llama? Pues se hace una decodificación aquí para decir aquí hay un selector y el selector te va a decir cuál se activa y cuál da en alta impedancia. Entonces eso es lo que está dado aquí en este código. Fíjense que son solamente when else, pero cuando se utilizan estas altas impedancias, pues no se mapea un multiplexor, sino un buffer triestado. No obstante, habíamos dicho, es preferible utilizar, como en el otro video expliqué, es preferible utilizar mejor un multiplexaje, ¿no? Para decir aquí, este source select viene aquí, aquí está el multiplexor, y aquí va a salir o bien I0 o bien I1, así hasta I3, aquí va a salir por el data bus. Entonces esto de aquí es lo que sustituiría pues a este esquema de aquí. Y lo mismo pues se haría con múltiples bits, como ya expliqué en el video pasado. En los videos pasados, eso creo que está en las láminas 10, no me acuerdo, pero por ahí está la explicación correcta de esto, completa de esto. Entonces pues ¿cómo se llama? Yo recomiendo que utilicen mejor el esquema de multiplexores y no el de buffers triestado. Bueno, y aquí está, esta es lo que dibujé. Aquí está source select, aquí están I0, I1, I2, I3 y data bus, que sustituye pues a esto mismo, source select, I0, I1, I2, I3 y data bus.
Entonces esto pues es lo mismo que esto, es un código más corto, es una circuitería más conocida, más mapeable genéricamente en los dispositivos. Entonces pues ya, eso es con respecto a esa parte. Entonces termino este video aquí y voy a empezar con input output en el siguiente.